¿Te gustan las historias de terror y suspenso? ¿Te atraen los temas paranormales? Entonces estás en el lugar indicado. Club Inferno. Bienvenidos. El rehén del diablo. Casos de posesión y exorcismo de personas aún vivas. Autor: Malachi Martin. Segunda parte. El caso de Marianne Kay. Iniciamos. Marianne Kay. Hacia la primavera de 1954, y a miles de kilómetros de la calma y frescura del campo de Kerry, donde Peter vivía entonces, los habitués del Parque Bryant, en la ciudad de Nueva York, empezaron a observar a una joven muy flaca, de estatura media, vestida siempre con pantalones de mezclilla, sandalias y una blusa, con una gabardina echada sobre los hombros. Sus visitas eran irregulares. Permanecía por periodos impredecibles, algunas veces durante horas, otras veces 10 o 15 minutos y en una ocasión 2 días. El tiempo no tenía nada que ver con la duración de su estadía. El que hiciera sol, lloviera, nevara o hiciera frío no implicaba diferencia alguna. Su aspecto era limpio, pero quienes pasaban a su lado percibían un olor a rancio, como de cabello y piel que no se lavan. Jamás hablaba con nadie y jamás permanecía o se sentaba exactamente en el mismo lugar más de una vez. Tenía siempre una expresión fija, una especie de sonrisa congelada que solamente se percibía en la boca. Sus ojos estaban como quien dice en blanco, las mejillas carecían de líneas y estaban tensas. Los dientes jamás eran visibles a través de la fija sonrisa de sus labios. Su cabello rubio solía estar casi siempre despeinado. Quienes la veían frecuentemente la llamaban la sonriente, Marianne Kay. Su comportamiento no hacía mal a nadie, aunque era un poco voluble, sobre todo al principio. En ocasiones llegaba, se sentaba o permanecía de pie, sin moverse ni hacer intento de hablar con nadie. Luego se marchaba repentinamente, como si obedeciera una señal. En otras ocasiones, llegaba, miraba a su alrededor sin ver a nadie, buscando en todos los rincones, y luego se marchaba precipitadamente. Aún había otras ocasiones en que llegaba con algunos palitos que ceremoniosamente colocaba en la tierra, atados con hilachos y un solo nudo en la base. Eran como pequeñas cruces cabeza abajo. Fue la descripción que se dio posteriormente. Solo una vez, en los primeros tiempos, causó alguna conmoción. Llegó al Parque Bryant una mañana. Se sentó durante un momento. Luego se puso de pie erecta e inmóvil, mirando hacia el sur, con lo que hubiera podido tomarse como un brillo beatífico en la mirada. Alguien pasó junto a ella llevando un radio que sonaba a todo volumen. Cuando el radio llegó cerca de ella, repentinamente se tapó las orejas con las manos, dando gritos, y empezó a girar como si fuera un trompo, y cayó sobre el rostro, mientras su cuerpo se encogía. Un grupo de personas se reunió a su alrededor. Un policía se acercó a ver qué sucedía, con la proverbial calma de los policías neoyorquinos. «Apaga tu radio, muchacho», le dijo al propietario del aparato. Casi inmediatamente, un hombre de elevada estatura apareció al lado del policía. «Es Marianne. Yo me ocuparé de ella». Su voz tenía un dejo de autoridad y era muy inteligible. «¿Es usted su pariente?», preguntó el policía mirando hacia arriba, pues se encontraba en cuclillas, al lado de Marianne. «Soy lo único que tiene en este mundo».
El policía recuerda que el hombre tocó a Marianne en la muñeca izquierda y le habló tranquilamente. En algunos segundos ella despertó. Se levantó rápidamente, aunque vacilante. En su rostro estaba fija todavía la sonrisa. Juntos, ella y el hombre alto se marcharon lentamente, en dirección a la Quinta Avenida. No necesita usted dar un informe, oficial. El policía escuchó las palabras, dichas sin ninguna entonación, llenas de confianza, por encima del hombro del individuo. Yo estaba seguro de que eran padre e hija, comentó posteriormente al hablar del incidente. Se veía lo suficiente viejo y ambos sonreían exactamente de la misma manera. Nada que pudiera ser de carácter público volvió a suceder en el caso de Marianne, aun cuando estaba ya en poder de un espíritu maligno. Tampoco hubo señales de esa posesión, inequívoca en sí misma, que fueran visibles en ella desde su infancia, hasta muy entrado el año que siguió al incidente del Parque Bryant. Marianne creció junto con un hermano un año menor que ella. Sus primeros años los pasaron en Filadelfia. La familia pertenecía a la clase media, aunque tenían ingresos bastante modestos. Eran fervientes católicos y muy unidos. Sus padres, ambos de origen polaco, aunque norteamericanos de segunda generación, no tenían parientes vivos en Estados Unidos. Sus amigos íntimos eran muy pocos. Ninguno de ellos había concluido la secundaria y jamás tuvieron tiempo para ocuparse de la cultura ni para gozar de las cosas gratas de la vida. La madre era una mujer firme, de hablar mesurado, que trabajaba y continuamente se preocupaba por las cuentas. El padre era un hombre que no se hacía ilusiones, una persona práctica que creció en la época de la depresión y se casó ya tarde. Le era siempre fiel a su esposa. Jamás se hacía la vida pesada por razón de las dificultades y fuera de sus horas de trabajo, lo pasaba siempre en casa. La disciplina no era muy rígida y había siempre bastante diversión y alegría. Ambos niños fueron educados para llevar una existencia ordenada. La religión ocupaba un renglón prominente de su vida. Las oraciones en común se recitaban en las mañanas y en las noches. El amor familiar y la lealtad estaban basados en la religión misma. El párroco polaco era la autoridad última. En aquellos años primeros había tanta semejanza entre Marianne y George, su hermano menor, que con frecuencia se les tomaba por gemelos. Cuando su madre o su padre los llamaban, cualquiera de ellos podía responder imitando perfectamente la voz del otro. Tenían señales especiales y palabras de su propia invención, una especie de lenguaje privado que solían emplear. Marianne tenía en su hermano un gran apoyo. Era zurda y empezó a hablar normalmente hasta la edad de 6 años. Además, era muy tímida y obstinada. Esa estrecha relación entre los dos chicos se vio interrumpida cuando, estando Marianne por cumplir 8 años, la familia se marchó a Nueva York, a donde el padre había sido enviado por la compañía para la cual trabajaba. Su nueva posición permitió a la familia vivir con más desahogo y gozar de más comodidades. La madre de Marianne ya no tenía que trabajar fuera de la casa. Su hermano progresaba en la escuela. Hizo muchos amigos fácilmente. Era un buen atleta y de carácter muy alegre y bromista. En Nueva York, gradualmente empezó a buscar la compañía de sus iguales y a pasar cada vez menos tiempo con su hermano. Marianne hizo algunas amigas y se sentía a gusto solo en la casa. Jamás pareció preferir a alguno de sus padres. Después de concluir la secundaria, pasó 2 años en el Manhattanville College, donde sus intereses eran la física y la filosofía. Pero su permanencia ahí fue tormentosa y desdichada. Quería la verdad total, saberlo todo, según dijera sus maestras en el primer arranque de entusiasmo. Pero con el tiempo, pareció volverse cínica y decepcionada, y daba la impresión de creer que se evadían los problemas reales y se le ocultaba la verdad plena. Le resultaba especialmente difícil llevarse con la maestra de metafísica, cierta madre Virgilius, mujer de edad mediana, miope, de voz chillona
exigente, amante de la disciplina y miembro de la vieja escuela. La madre Virgilius enseñaba filosofía escolástica. Se mofaba de los filósofos modernos y de sus teorías. Sus discusiones con Marianne fueron desde el principio amargas e inconclusas. La chica estaba constantemente picando a la vieja con preguntas, dudando constantemente de cualquier afirmación que la madre Virgilius pudiera hacer, llevándola nuevamente hacia atrás, paso a paso, hasta que la monja se tenía que apoyar desesperada en las ideas básicas que había aceptado, pero que jamás había puesto en duda. Y Marianne era demasiado inteligente y demasiado tenaz para ella, pues saltaba ágilmente de objeción en objeción y arrojaba dificultades para hacerla tropezar. Pero era obvio que lo que Marianne buscaba parecía más bien ser una trampa de tipo un poco extraño en la que pudiera hacer caer a la monja. No parecía poseer realmente el deseo de encontrar lo verdadero, ni de profundizar sus conocimientos, sino solo un cruel afán de inquietar, una actitud de astucia de rostro de piedra, en la que palabras y argumentos alternaban con silencios sardónicos y una satisfacción burlona. Todo ello encaminado a producir confusión y un desprecio curiosamente amargo. La madre Virgilius se percataba de esto, pero no llegaba a identificarlo. Simplemente se apoyaba en su dignidad, pero semejante cosa no era útil para ninguna de las dos. Todo acabó una tarde. La lección se refería al principio de contradicción. Si algo existe, si algo es, entonces no puede sino existir. No puede no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, concluyó la madre Virgilius en su aguda voz. La mesa está aquí. Mientras esté aquí, no puede no estar aquí. Ser y no ser no pueden identificarse. Cuando terminó, Marianne levantó la mano. ¿Por qué no pueden identificarse? Habían ya discutido sobre esto de manera interminable. La monja ya no tenía respuestas, ni tampoco paciencia. Esto lo trataremos más tarde, Marianne. Eso lo dice porque no puede demostrarlo, lo supone. Los primeros principios no pueden ser demostrados. Sucede que... ¿Por qué no puedo yo tener otro primer principio? Digamos, ser y no ser son inseparables. La mesa está aquí porque no está aquí. Dios existe porque no existe al mismo tiempo. En la clase sonó una risa. Marianne se volvió a sus compañeras. ¡No es una broma! ¡Existimos y no existimos! La general diversión se vio sustituida por la hostilidad y una sensación molesta. Nadie en el aula, incluyendo a la madre Virgilius, se percataba, según Marianne reflexiona ahora, de que por algún impulso interior, su mente corría en pequeñas y torcidas rondas de confusión. No estaba guiada por ideas claras, no estaba comentando con base en un rico acervo de reflexión y experiencia, sino que se veía impulsada por una peculiar fascinación con lo negativo. Muchas mentes más grandes que la suya han caído de un oscuro desfiladero a lo largo de este mismo camino, o se han empalado en alguna aguda roca de la desesperación. La madre Virgilius, que ya se sentía cansada y humillada, se mostró muy enojada. Ya le dije a usted, señorita, que hablaremos. Pero antes de que terminara la frase, Marianne se había puesto de pie. Había tomado sus libros, mirando a todas con rabia, y se había marchado. Marianne se rehusó a volver a Manhattanville. A todas las preguntas que se le hacían acerca del porqué, a todos los ruegos de que le dieran otra oportunidad, repetía constantemente. Están tratando de esclavizar mi inteligencia. Quiero ser libre, conocer la realidad, ser real. No tenía sino desprecio para sus antiguos maestros, pero ninguno de ellos podía adivinar cuán lejos se había llegado en ese desprecio. Tal como ella lo recuerda ahora, su nuevo camino se inició cuando decidió que sus maestros, entre ellos la madre Virgilius, no eran sino títeres que se concretaban a repetir lo que se les había enseñado. No había en esto nada normal. Hasta cierto grado, Marianne tenía una reacción emocional bastante normal en los adolescentes.
pero la llevó adelante con una lógica que no era normal para sus años, y además se aislaba de manera deliberada. No se comunicaba con sus compañeras, ni tampoco discutía con sus padres. Estaba decidida a resolverlo todo por sí misma. Poco a poco, extendió la misma premisa. Todas las autoridades en mi vida son marionetas, porque se limitan a repetir lo que se les ha dicho y jamás lo han puesto en tela de juicio. A sus padres, a los sacerdotes de la iglesia de la localidad, a las enseñanzas religiosas que se le habían dado, a los hábitos y costumbres de la vida diaria, a todo. Sus padres no sabían nada de filosofía, y cuando Marianne hablaba oscuramente de cuán bueno es ver todos los noes al lado de todos los síes, o de la mugre en la nariz de la Venus de Milo, o del asesinato como un acto de belleza, tan real como es componer una sonata, se sentían confusos. Solo sabían que la querían, pero las manifestaciones de ese afecto eran tomadas por Marianne como cadenas con que se trataba de paralizarla. Si pudieras odiarme, mamá, tan solo por 5 minutos, nos llevaríamos muy bien, dijo en una ocasión a su madre. ¿Por qué mi padre no me viola o me rompe la nariz de un puñetazo?, dijo otra vez. Entonces podría ver yo mi propia belleza, y él podría ser un ser real para mí. Al final, después de muchas discusiones y consultas, se decidió enviar a Marianne al Hunter College para el semestre del otoño de 1954. Quizá una escuela secular con buenas normas satisfaría lo que sus padres solo podían tomar como el afán de Marianne de adquirir conocimiento. Desde el punto de vista de los estudios, Marianne jamás tuvo dificultad durante sus 3 años en el Hunter, pero el ritmo de la vida familiar cambió en aquella época. Su carácter tomó un giro verdaderamente inesperado. Su hermano George se había marchado el año anterior para estudiar oceanografía. Era él el único ser humano con el que se comunicaba con intimidad. Su padre se pasaba el tiempo fuera de la ciudad, pues viajaba con gran frecuencia por cuenta de su compañía. La madre, que había vuelto a trabajar en una agencia de publicidad, perdió todo contacto real con Marianne al finalizar el primer año de estudios en el Hunter. Sus contemporáneos en la escuela la recuerdan como una chica más bien regordeta, de rostro grave, que rara vez reía y que no sonreía fácilmente. Hablaba en voz baja, tenía pocos amigos y jamás salía con muchachos. Daba la impresión de ser muy terca, siempre que se suscitaba una discusión, y hasta donde ellos sabían, era una chica casera. Pero ni ellos ni la familia sabían nada acerca del primer encuentro de Marianne con el hombre. Durante sus 2 primeros años en el college, Marianne solía ir al centro y sentarse en el parque Washington Square a leer sus libros de texto y tomar notas. Cierta tarde de 1956, mientras leía las variedades de experiencias religiosas de William James, sintió repentinamente, aunque sin una impresión de desagrado, que alguien estaba inclinado sobre su hombro y miraba las páginas de su libro. Miró a su alrededor. Se trataba de un tipo bastante alto, cuyo rostro y ropa jamás se grabaron en su memoria. Su mano izquierda descansaba en el respaldo de la banca del parque. Su único recuerdo claro es su boca y la regularidad de sus dientes que alcanzó a ver tras los labios, mientras leía repetidamente de una página de su libro abierto las palabras: cuando encuentras a un hombre que vive en el desgarrado filo de su conciencia. Repitiendo todas las palabras como una frase una y otra vez, sin pausa y sin detenerse. La boca repetía y repetía constantemente, en la orilla desgarrada de su conciencia, en la orilla desgarrada de su conciencia, en la orilla desgarrada de su conciencia, en la... Todo ello lo decía suavemente, sin apresurarse, sin énfasis, hasta que las palabras se convirtieron en una especie de remolino que giraba lentamente en sus oídos, y su mente empezó a moverse en círculos, chocando contra todos lados. Rompió a llorar. La boca dijo todavía suavemente: te están empujando contra esa orilla desgarrada.
¿Quieres librarte de ello? Recuerdo algunas cosas. En medio de sus lágrimas dijo: no quiero que me ayuden. Déjeme sola. El hombre estuvo sentado a su lado cerca de una hora. Su mano izquierda permanecía visible en su memoria, y también la boca. No recuerda nada más de él, salvo sus instrucciones que le dio. No dejes que ningún hombre te toque. Tienes muy poco tiempo para llegar a tu propio ser. Ven a verte conmigo regularmente. Y luego unas instrucciones muy peculiares. Busca a los que son del reino. Ellos te conocerán. Tú los conocerás. Fue a partir de este momento que su familia y amistades observaron cambios definitivos en Marianne. Desaparecía de su casa durante largas mañanas y largas tardes, incluso cuando no había lecciones ni trabajos de laboratorio en la universidad. Rara vez hablaba con sus padres. Cada vez comía menos en su casa. Sus compañeras del Hunter College observaron que se volvió más introspectiva, más temerosa de los extraños, más reticente con quienes la conocían y extremadamente tímida. La madre empezó a sentir temor. Después de mucha persuasión, indujo a Marianne para que viera a un psiquiatra, pero después de un par de sesiones el médico la despachó. A sus padres les dijo que si bien ciertamente necesitaba más alimentación, había perdido peso y mucho afecto, no podía observar nada extraño ni peligroso en su psicología. Simplemente deseaba ser libre, y esto, según dijo, era propio de la nueva generación. En todo caso, les aconsejó que pensaran en su actitud como propia de su edad, que la rebelión y la independencia eran algo normal para las chicas de su generación. El padre se quedó satisfecho, pero la madre seguía sintiendo un hondo temor. Para cuando se percataron de que yo verdaderamente había cambiado, dice Marianne, ya había aceptado la autoridad del hombre en mi vida. Yo cambié profundamente, quiero decir, mi condición interior se alteró bajo su influencia. Marianne siempre se refiere a esta figura como el hombre, pero ahora le es imposible determinar si se trató de una alucinación, de una invención deliberada, o bien de una persona auténtica, o simplemente de una metáfora y símbolo de su revuelta inicial. Ciertamente en el recuerdo que Marianne tiene de los 9 años transcurridos desde ese primer encuentro con el hombre hasta el exorcismo en 1965, el hombre siempre aparece y reaparece, pero de la mayoría del tiempo, sobre todo de los últimos 4 años, no tiene recuerdo alguno. Únicamente unas cuantas de las más dolorosas experiencias le han quedado grabadas. Habiendo concluido sus estudios en el Hunter, Marianne decidió realizar estudios de posgrado en física en la Universidad de Nueva York. Ahora su aislamiento era completo. Después de poco más de un año en la Universidad de Nueva York, se salió. Tomó un apartamento en East Village y empezó a trabajar como vendedora en una tienda de Union Square. Su comportamiento, de acuerdo con las normas católicas conservadoras de sus padres, no tenía nada de ortodoxo. Marianne ya no iba nunca a la iglesia. Vivió esporádicamente con diversos hombres. No se cuidaba de su apariencia exterior y hablaba en términos despectivos, a veces rudos y con malas palabras, de todo lo que sus padres estimaban. Jamás les permitía que la molestaran. Por su parte, sus padres estaban grandemente preocupados, pero, siguiendo las indicaciones del psiquiatra, aún pensaban que todo ello era una fase temporal de rebelión. Les preocupaba en particular el estado de su salud. De 60 kilogramos que pesaba, bajó a 43 en cuestión de meses. Pero presa de angustia y confusión, la madre cesó de dejar paquetes de comida a la puerta del apartamento de Marianne, después de que el primero le fue devuelto apestando y escurriendo. Marianne había mezclado excremento y orina con la fruta y los sándwiches. Ahora, en sus recuerdos, el siguiente paso importante en el cambio de su condición interior, según ella lo describe, se refiere a las actividades religiosas y a las creencias.
Dio este paso conscientemente, con el hombre a su lado, y en 2 ocasiones especiales. Una de ellas fue el domingo de Ramos. Por la tarde, al pasar por la iglesia, vio que se estaban celebrando los servicios. Algo en las luces de esta iglesia despertó su interés, algo así como un reto, recuerda. Entró y se mezcló con la gente en la parte posterior de la iglesia. Repentinamente, sintió el mismo sentimiento de rechazo que había ya experimentado hacia sus padres y maestros. Se volvió para marcharse, y el hombre, a su lado, también se volvió. Había estado ahí, pero ella no lo había visto. ¿Tuviste ya bastante, amiga mía? Le dijo en voz baja, con cierta sorna. Ella vio su sonrisa en la semioscuridad y también le sonrió. La sonrisa del reino es ahora tuya, Le dijo el hombre. Luego, cuando salieron, prosiguió. Si no te gusta, no tienes por qué tragarlo, ¿sabes? Ambos sonrieron. Eso fue todo. La siguiente ocasión ocurrió a la semana siguiente, en ocasión de la Pascua. Una cruz iluminada brillaba sobre el General Building en Park Avenue. Ella la veía desde la esquina de la calle 56 y Park Avenue, cuando escuchó al hombre cerca de ella. Parece estar chueca. ¿No crees que también deberían poner la cabeza abajo? Siquiera para equilibrar las posibilidades. La misma cosa en realidad, solo que en perfecto equilibrio. Y el hombre sonrió. Para mí, comenta ahora Marianne, su sonrisa era perfecta. No era necesario equilibrarla con un gesto de enojo. En aquel entonces me parecía perfecta. Esa noche, en su casa, se sorprendió de repente dibujando cruces invertidas, al lado de otras que estaban en posición normal. Pero no podía obligarse a dibujar la figura del crucificado en ninguno de los 2 tipos de cruz. Siempre que trataba de hacerlo, el lápiz corría formando S's, Z's y X. A partir de ese momento, se inició en realidad lo que ella recuerda ahora como un nuevo color y una nueva forma en mi manera de ser interior. Sus descripciones de aquello son confusas y están marcadas por expresiones que son difíciles de comprender, pero el significado en general de lo que ella dice es en verdad escalofriante. El proceso total fue la adquisición de una luz desnuda y de su unión con la nada, expresiones que aprendió del hombre. Empecé a vivir exactamente de acuerdo con mi creencia. Quiero decir, dentro de mí, de mis pensamientos, sentimientos, recuerdos, y toda actividad mental se movía en consonancia. Reaccionaba a todas las cosas, personas y cosas y hechos, como si fueran apenas un lado de la verdadera moneda. Y rápidamente descubrí que toda la gente tenía en sí una poderosa fuerza, como humanos. Gente, cosas, hechos, todos nos retan a responder. Y la manera como respondemos da a las cosas a que respondemos una calidad especial. En un sentido, las convertimos en lo que resultan ser para nosotros. Le voy a dar un ejemplo que también le permitirá comprender a qué grado perseguía yo mi idea. Fuera de la biblioteca pública, en la calle 42, durante una tarde asoleada, una mujer bien vestida pasó del brazo de un hombre. Yo estaba sentada en los escalones y ella me sonrió. Yo me sorprendí correspondiéndole la sonrisa, y con mi sonrisa le decía, porque yo me sentía así por dentro, me ves con simpatía, y yo te veo a ti con simpatía. Me odias y yo te odio. ¿Ves? Todo es lo mismo. Ella debe haberse percatado de aquello porque la sonrisa se congeló en su rostro, pero siguió adelante sonriendo, igual que yo. En otra ocasión, ligué a un joven en la Tercera Avenida. Fuimos a mi departamento y nos acostamos. Él era amable, pero cuando hube terminado con él estaba muy asustado.
Supongo que le mostré un aspecto de su carácter que jamás había sospechado que existiera. Yo podía ver por su rostro que estaba asustado. Insistí en preparar café. Mientras bebíamos el café desnudos, le dije a qué grado lo detestaba y el grado en que él me detestaba a mí. En realidad, y que mientras más nos amábamos, mayor era el odio que nos profesábamos. Todavía puedo ver cómo palideció y el temor que se reflejaba en sus ojos. Era obvio que tenía alguna dificultad. Cuando murmuró algo acerca de Hyde y Jekyll, le respondí: «No, hombre. Pon los dos en una palabra, sin intercambiarlos hacia adelante y hacia atrás, y lo tendrás tal cual, Jekyll Hyde. Así resulta perfecto, ¿ves?». A partir de entonces, según recuerda, el desarrollo de Marianne prosiguió en dos rápidas etapas. La primera fue muy acelerada. Consistió en una total independencia, excepto en la medida en que necesitaba de ellos para sobrevivir o para tener algún placer. Jamás se volvió a molestar por nada ni por nadie. Ya no tenía que luchar por decidir acerca de lo que era bueno o malo normalmente. No tenía que preocuparse sobre si la vida era buena o mala, si valía la pena dejarla o continuar viviendo, si algo le gustaba o lo disgustaba, si la gente la veía con simpatía o con antipatía, si cumplía sus obligaciones o las eludía. La segunda etapa fue más difícil y prosiguió con interrupciones, y se inició con una casi adoración de sí misma. Concluyó con su unión con la nada y la plenitud de la luz desnuda. Durante el exorcismo realizado algunos años después, se puso de manifiesto que estos términos describían su total sujeción a un espíritu del mal. Empezó a vigilar sus percepciones estrecha y escrupulosamente. Al principio se sentía fascinada por esas percepciones. Llegaban con una frescura sorprendente y parecían ser perfectamente originales en sus fuentes, su propio yo. A sus propios ojos se convirtió en un genio con una visión única. Encontró que la compañía de otros era exasperante y destructiva. Hablar con otros mellaba el agudo filo de su percepción. El hacer cualquier cosa con otros significaba cubrirse con falsas vestiduras y no ser ella misma en plenitud. Sentir algo en compañía de otros significaba que solo podía sentir relativamente, pues tenía que tomar en cuenta a los demás. Idealmente, según ella creía, uno debería sentir de manera absoluta todo aquello que sintiera. Cualquier cosa que uno pensara debería pensarla completamente. Cualquier cosa que uno deseara debería desearla absolutamente. Ninguna concentración en el propio yo podía ser mayor. Antes de lograr el absoluto aislamiento, tan pronto como salía de una conversación o de comer en compañía de otros, e incluso después de escuchar una lección o de trabajar en el laboratorio, le resultaba muy difícil recuperar el espacio interior de una visión única que había poseído antes de sus contactos. Se quedaba con una doble visión. Se sentía borrosa, confusa y confundida en sí misma. Tenía que pasar días haciendo lo suyo, es decir, caminando en el parque. Ahora hacía esto casi cada día, quedándose en su apartamento, escribiendo página tras página que inmediatamente rompía y que jamás leía, sentándose o parándose, o quedándose quieta durante horas, hasta que se sentía plenamente absorta en su propio yo que se había estado ocultando. Entonces, repentinamente, cesaban todos los clamores. En presencia de ese yo interno, todo volvía a quedar desnudo y absoluto y seguro. Ya no se sentía interrumpida ni desquiciada por la mala influencia de otros. A medida que alcanzaba un dominio cada vez más permanente de su aislamiento, empezó a percatarse de que ese yo que ella buscaba estaba más allá y debajo y atrás, para emplear sus propias expresiones, del mundo de sus acciones psicológicas y reacciones. Fuera del alcance del ritmo infinito de respuestas, de registros de la memoria, de la cháchara de sus compañeras, de los ruidos monólogos de tales o cuales individuos, poco a poco aumentó su sensibilidad y la expectación de que iba a encontrar a ese yo que buscaba envuelto en sombras semitransparentes. Aquello era independiente, según ella pensaba, del mundo exterior que solo la distraía y de su teatro psíquico interno,
que siempre estaba a merced de ese mundo exterior y que tan fácilmente se desquiciaba. La inquietud de los detalles no tenía sitio dentro de ese yo. Llegó a creer que si pudiese evitar la mala influencia de otros, podría lograr la perfección de la persona. Uno de mis grandes descubrimientos fue que en todo comercio con otros, una conversación, el trabajar con ellos, incluso el estar en su presencia mientras actuaban y hablaban con terceros, había dos niveles de flujo de comunicación. Uno, el exterior, era, según Marian lo percibía, el que oía, tocaba, probaba, olía, recordaba en imágenes, conceptualizaba y verbalizaba. Todas estas funciones podían ser duplicadas por una máquina hábilmente construida, una computadora, por ejemplo. Mucho de ello podía encontrarse en los animales inteligentes. Pero en los seres humanos no se podía tener este nivel exterior de comunicación, sin también contar con el segundo nivel. El segundo nivel de comunicación era, según creía Marian, un flujo o influencia que iba de una persona a la otra. Y cada vez que dos seres humanos se comunicaban, lo hacían simultáneamente en los dos niveles. Y esto ocurría incluso si ellos no lo sabían o no querían reconocerlo. Marian tenía ideas muy concretas acerca de la fuente del segundo nivel de comunicación. Su preparación universitaria y sus ávidas lecturas le habían dado un carácter muy avanzado a su punto de vista. La fuente no era el subconsciente, ni un sexto sentido, ni la telepatía, ni ninguna de esas tonterías, según lo expresa. La fuente, según creía, era el yo de cada quien. De acuerdo con ella, el yo tiene un medio de comunicación que no necesita de imágenes, ni de pensamientos, ni de lógica, ni de partícula alguna de materia. Psicólogos y fisiólogos, como sabía, identificaban ese yo con los circuitos cerebrales y las coyunturas sinápticas y los mecanismos de sensación. Aquello era como decir que el violín era la fuente de la música que tocaba el violinista. Los devotos fanáticos y espiritualistas identificaban el yo con el alma o el espíritu, incluso con Dios o con un Dios. Y tanto psicólogos como fanáticos insistían en que uno debería hacer su elección. Y así, en la mayoría de la gente, esa fuente y su flujo se veían divididos en una especie de condición en blanco y negro. La mayoría de la gente estaba siempre eligiendo, respondiendo, aceptando la responsabilidad de sus actos, diciendo sí o no y, por tanto, fisionando la unidad viva del yo. Rara vez encontraba Marian a nadie cuyo flujo entrara y la dejara sin tratar de dividir ese ser que ella había encontrado dentro de sí misma. Recuerda que el flujo del hombre era perfectamente adecuado e incluso le ayudaba a encontrar el lugar de las sombras semitransparentes. En otras ocasiones, en el tren subterráneo, en la calle, en los aparadores de las tiendas, solía recibir influencia saludable de algún transeúnte, pero jamás logró descubrir exactamente de quién procedía. Su vida diaria se convirtió en una serie de esfuerzos para resistir el flujo de todos, salvo el de aquellos que, según su ideal, tenían el flujo perfecto y el perfecto equilibrio, que tenían la nada dentro de ellos. Guarda vagos recuerdos de haber continuado en la instrucción por el hombre, de sus regulares encuentros, de escuchar sus palabras y obedecer algunos dictados que le daban. Pero no es posible lograr ningún detalle preciso de las instrucciones recibidas por Marian. Incluso los esfuerzos que hoy hace para recordar tales instrucciones del hombre le producen un pánico repentino y temores que temporalmente paralizan su mente. Es como si todavía hoy restos de la influencia del hombre quedaran en algún profundo escondrijo de su ser interior, y cualquier esfuerzo para recordar aquellos días de su estado de posesa es como arrancar la costra de una herida que empieza a sanar. El final de su lucha se produjo cierto día en el Parque Bryant. Había entrado cautelosamente, sintiendo el flujo de todos los presentes y dispuesta a salir huyendo si se produjera cualquier alteración en su camino. Él estaba sentado lánguidamente en una banca, sin hacer nada en particular, mirando hacia el espacio sin expresión alguna. Marian, habiéndose sentado en el otro extremo de la banca,
También miraba vacíamente la escena que se producía ahí, a la luz del sol, bajo un cielo limpio, con una ligera brisa. El tráfico zumbaba con la activa decisión de otros seres humanos que marchaban a su trabajo. Los escolapios y los empleados pasaban frente a ella en distintas direcciones. Los pichones comían. No podía tratarse de una escena más tranquila. Luego, instantáneamente, una presión tremenda pareció caer alrededor de Marianne y enredarla de pies a cabeza en una red. Tembló, y entonces una mano invisible pareció haber jalado una cuerda que se apretaba más y más, de manera que la red se deslizó a través de cada poro de su cuerpo y de su ser, estrechándolo y estrechándolo. A medida que la red se contraía en tamaño, pasando a través de mi persona exterior, recogía y oprimía cada partícula de mi yo. Marianne ya no vio ni sintió ninguna sensación de sol o de viento. El mundo exterior se había convertido en un cuadro plano, pintado, que no tenía ni frescura, ni calor, ni frío. Y los movimientos de la gente y animales y objetos eran trazos angulares carentes de perspectiva y sin sonidos coherentes. Todo significado había sido vaciado de la escena. El único movimiento se producía dentro de ella. Poco a poco la red, ahora como una mano aguda que todo lo abarcaba, estrechaba, apretando y apretando mi conciencia toda. En ese mismo instante, bajo tal presión, abrí todas las partes secretas de mí, diciendo sí, 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 a una fuerza que no estaba dispuesta a aceptar un no como respuesta. Nadie de los que la vieron, una joven desgarbada, inmóvil en la banca a la luz del sol, podrían imaginar que Marianne se estaba convirtiendo en un bastión del espíritu maligno. Sin advertencia alguna cesó la presión. La red había sido cerrada. La tenían agarrada, bien asegurada. Entonces comprendió, como si despertara de un sueño, que cierta clase de niebla, de humo, se elevaba de su conciencia permitiéndole una nueva sensación. Ahora sabía que toda su vida había estado cerca del crepúsculo, de una oscuridad que la acompañaba. Incluso cuando volvió a fijarse en el pasto, en los árboles, en los hombres, en las mujeres, en los niños, en los animales, en el sol, el cielo, los edificios, con su indiferencia e inocencia en la mirada, vio por todas partes ese mismo crepúsculo. Ese ambiente crepuscular se coló dentro de ella, como una víbora que se desliza sinuosa y perezosa en su agujero favorito, produciendo con su acción susurros crepusculares de transparencias tan humosas, de luz tan opaca y de sombras tan brillantes, que un estremecimiento desgarró de través todo su ser. Lo que la había penetrado parecía ser personal, tener una identidad individual, pero de tan seductora repulsividad que el estremecimiento que sintió la hirió con una especie de dolor y placer que jamás había creído posibles. Sintió todo su ser aquietándose, consciente de sí mismo, disolviendo todas las telarañas. Fue como enamorarse de un lagarto con las quijadas abiertas. Cada gota de su saliva, cada uno de sus dientes, cada hueco de su boca, era animal, solo animal y personal. Mientras tanto, ella proseguía diciendo sí, silenciosamente, como si respondiera a una petición de matrimonio o una demanda de rendición. El tiempo pareció detenerse, como un bestiario de sonidos animales y olores y presencias, inundando gradualmente su conciencia y mezclándose ahí con los sonidos de las risas de los niños, los tonos de los trabajadores que cerca de ella se contaban chistes, o los trozos de conversación de las parejas que pasaban por el sendero. Todos los sonidos que habían llenado la vida a la mañana cuando entrara en el parque Bryant, ahora resumaban un nuevo olor a viejo y a cosas que se corrompen, un olor de corrupción. El fresco correr del viento y el sonido del tráfico estaban marinados en un fluido de gruñidos, rugidos, silbidos, alaridos, balidos indefensos. El azul del cielo, las brillantes fachadas de los rascacielos, el verde del pasto, todos los colores a su alrededor estaban, según lo recuerda, impregnados de guirnaldas de negros, cafés y rojos.
Era el equilibrio que había buscado. Finalmente he llegado al templo de mi ser, reflexionó. Siempre había estado ahí, desde luego. La maravilla y la extrañeza de todo consistía precisamente en ello. Y la médula de esa maravilla era encontrar que no estaba en parte alguna en una habitación con una silla vacía que no existía, las paredes pelonas y reducidas a la nada, y ella misma, vista por fin como una ilusión final, disipada y aniquilada en una unidad nula. Se puso de pie, llena de gozo con su recién descubierto estremecimiento de equilibrio, pero se vio atacada por la clamorosa e indeseable sensación de música que emitía un radio portátil en el brazo de un paseante. La víbora que descansaba en su interior se había enroscado repentinamente como una cuerda y estaba azotándola ante el intento de penetración de cualquier objeto bello o de cualquier gracia. Se sintió caer y girar. Fue como si dentro de su cabeza una pequeña redecilla hubiera quedado suelta y estuviera girando con un alarido de tremenda agudeza y a una velocidad cada vez mayor. El suelo vino hacia ella y la golpeó en la frente. Pero el dolor verdadero era mucho más interno. Jamás había yo conocido semejante tristeza y dolor, había dicho. Cuando me marché con la ayuda del hombre, él habló poco. Sus palabras se grabaron a fuego en mi memoria. No temas. Ahora te has unido a la nada y eres el reino. Yo comprendí todo aquello sin comprender nada de ello con mi intelecto o mi razón. Solo dije, sí, sí, ahora todo mi ser me pertenece. Nada volvió a ser como antes hasta después de mi exorcismo. No era tanto lo que Mariana había aprendido, era más bien aquello en que se había convertido. No es que fuera yo otra persona, era la misma, solo que estaba convencida de haberme hecho totalmente independiente por aquello que había entrado en mí y había tomado residencia en mi interior. Solo para confirmarse en su convicción, en un momento dado, más o menos, unos 12 meses antes del exorcismo, fui a ver a un psiquiatra. En realidad para percatarme de qué tan lejos había yo llegado del concepto ordinario del ser normal. Cuando habló, yo comprendí que todo lo que dijo, la terminología y conceptos que empleó, las teorías en que se basaba, eran pura faramalla. Todo aquello era apenas la mitad de lo que yo había logrado. Me trataba como si fuera yo un animal humano enfermo, concentrándose en la parte animal de mi ser, pero no sabía nada acerca del espíritu. Y supe que no podía comprender la parte de mí que era espíritu, que no podía comprenderme. Me llenó de palabras y de métodos, incluso intentó hipnotizarme, y terminó hablando más acerca de sí mismo que de mí. Un segundo psiquiatra me dijo que necesitaba viajar, alejarme de todo, pero esto fue al final de una larga sesión. También en este caso, encontré que nada de la terapeuta, en esta ocasión se trataba de una mujer, nada de lo que hizo de acuerdo con los métodos psicoanalíticos aceptados, discusiones, monólogos en un sofá, hipnosis, farmacopea, etc., logró llegar más allá del nivel más superficial de mis actos psíquicos y de mi conciencia. Siempre veía a la terapeuta como si anduviera tanteando a mi alrededor, fascinada por imágenes, superficies y terminología, y yo veía a mi ser psíquico, este mecanismo insignificante y parcial dentro de mí que le respondía. Y todo el tiempo, mi verdadero yo, mi auténtico ser que no se ocupa de imágenes ni de palabras en absoluto, permanecía intacto. Su campo jamás fue penetrado por la terapeuta. Ningún psiquiatra podía caber por aquella puerta, debido a la carga de imágenes y emociones y conceptos que llevaba con él. Solamente el yo desnudo entra y vive ahí. A partir de entonces, y por lo que cualquier observador hubiera podido apreciar, el curso de Marianne fue de degeneración. Después de su unión con la nada en el Parque Bryant, parecieron soltarse algunas amarras. Fomentó toda clase de comercio sexual con hombres y mujeres, pero jamás encontró a nadie dispuesto a lograr todo lo posible. Generalmente las lesbianas se mantenían en la superficie, deseosas de obtener placer y satisfacción, sin necesidad de recurrir a un hombre.
Los hombres con los que tuvo coito anal se mostraban repentinamente horrorizados y en general impotentes, cuando ella procedía a actuar en el coito anal en toda su extensión, como ella dice. En su opinión, simplemente buscaban una experiencia nueva, pero no estaban dispuestos a alcanzar una completa bestialidad. Solo podían aceptar un poquito de la bestia, pero no captaban la delicia de la belleza bestializada y de la bestia hermoseada. Las pocas personas del vecindario que la veían con alguna frecuencia empezaron a pensar que había en ella algo raro. Pocas veces hablaba. En las tiendas se limitaba a señalar lo que deseaba comprar o a entregárselo al tendero con un gruñido. Jamás los miraba a los ojos. Todos tenían un vago sentimiento de amenaza, de peligro, cierta sensación indefinible de que en ella ardía un fuego desconocido mientras permanecía cerca de ellos. Sus padres trataron de verla en diversas ocasiones, pero solo podían hablarle a través de la puerta cerrada de su apartamento, y el lenguaje que usaba con ellos estaba saturado de obscenidades. En alguna ocasión, los vecinos escucharon golpes sordos y sonidos de algo que se estrellaba durante 4 o 5 horas. Por último, superando la renuencia de los habitantes de un edificio de departamentos de East Village a meterse con cualquiera, llamaron a la policía. Fue necesario forzar la puerta. El olor que reinaba en la habitación revolvía el estómago. No pudieron comprender esa temperatura helada, mientras que afuera, en Nueva York, reinaba esa fétida humedad de pleno verano. La habitación era un caos. En el suelo, alrededor de la cama y de la mesa, en los closets, en el baño, en la cocinilla, había miles de hojas de papel rotas, cubiertas con garabatos indescifrables. Marianne yacía atravesada en el lecho, una pierna debajo de su cuerpo, mientras que de la comisura de sus labios caían algunas gotas de sangre y sus ojos abiertos parecían carecer de vista. Respiraba con regularidad. Una ambulancia llamada por alguien llegó precisamente cuando Marianne despertó y se sentó en la cama. Abarcó la escena de un golpe. Rápidamente su rostro cambió. Habló con voz normal y les aseguró que todo estaba bien. Dijo que se había caído de una silla mientras colgaba las cortinas. La policía no quiere dificultades, comenta al recordar el incidente. Y de cualquier manera, yo irradiaba demasiada fuerza y confianza en mí misma. Lo único que yo quería era gritarles obscenidades en la cara. Se lo perdieron todo. Acabo de ayuntarme con una araña panzuda. Pero no tenía sentido decirles aquello. Por fin se marcharon y la dejaron sola. Durante todo este tiempo, Marianne despedió un olor muy desagradable y parecía estar siempre llena de cortadas y arañazos en las espinillas y en el dorso de las manos. Jamás mostraba emoción alguna, salvo cuando se veía frente a un crucifijo o alguien que hacía la señal de la cruz, cuando escuchaba el sonido de las campanas de la iglesia o percibía el olor del incienso que salía de la puerta de un templo, o bien la vista de una monja o de un sacerdote, o la mención del nombre de Jesús, incluso cuando lo utilizaban como interjección o en algún chiste. Su hermano George, quien posteriormente fue a visitar los sitios que ella frecuentaba, fue informado por muchas personas de que en tales momentos parecía encogerse dentro de sí mismo, como alguien bajo una lluvia de golpes, y a través de la ranura de su horrible y constante sonrisa podían escuchar gruñidos de resentimiento. La violencia contra otros era rara. En una ocasión, una escolapia que llevaba un cepillo de colecta para la iglesia de la localidad sacudió el cepillo en su rostro pidiéndole un óvulo. Marianne lanzó un grito entre los dientes, cayó en un paroxismo de llanto, se cubrió los ojos con las manos y pateó violentamente las espinillas de la chiquilla. En la parte anterior del cepillo, según recuerda todavía, estaba la figura del crucificado junto con el nombre de Jesús. Por otra parte, repelía fácilmente la violencia que la amenazaba. En la oscuridad de una noche de octubre, en la esquina de la calle Leroy, se vio abordada por un asaltante. Recuerda claramente que hizo el primer movimiento hacia ella desde atrás. Ella volvió el rostro deliberadamente para verlo, desplegando en toda su fuerza su torcida sonrisa. Y dime, hermano, ¿qué quieres?
el hombre se quedó paralizado, como si hubiera tropezado con un muro de ladrillo, y se quedó mirándola fijamente. De súbito parecía como si hubiera sufrido un golpe doloroso. Luego, con una mirada de temor, echó a correr. Por mayo de 1965, las cosas llegaron a una crisis. El hermano de Marianne volvió a Nueva York para una visita prolongada. George se había casado y era padre de 2 niños. No era fácil arreglar visitas al hogar de sus padres, pero la madre lo había mantenido informado por carta de la ruptura de Marianne con sus padres. Sin embargo, jamás le había dado una idea del grado en que Marianne había cambiado. Ahora escuchó todo el relato. Habló con los últimos patrones de su hermana y con las pocas personas que habían estado en contacto con ella: el casero, el tendero y unos cuantos más. Incluso fue a la estación de policía. En todas partes escuchó malas noticias. Nadie tenía nada bueno que decir de su hermana. George no podía creer las historias que le decían acerca de la pequeña Marianne con la que tan unido había estado. Algunos hablaban despectivamente de ella en forma tal que le hería profundamente. Otros manifestaban gran temor y aprensión. Un sargento de policía llegó bastante lejos. Si yo no supiera lo contrario, diría que es usted un embustero y no un hermano de esa tipa. La mujer es mala, mala, pero mala. Y además, hay algo torcido en ella. Ni siquiera tiene el aspecto de un muchacho decente, como usted. Por fin, George decidió ir personalmente a ver a su hermana. Su madre lo llevó a la cocina y habló con él antes de su marcha. George recuerda ahora que le advirtió: lo que afecta a nuestra niñita es algo malo, realmente malo. No es cosa del cuerpo, tampoco de la mente. Es que se ha dejado dominar por el mal. Eso es, por el mal. George tomó todo esto y mucho más del mismo temor con cierto escepticismo. Era que su supersticiosa y querida madre hablaba de su hijita. Le dio un crucifijo y le dijo que lo dejara oculto en la habitación de Marianne. Verás, hijo mío, le dijo, no lo soportará, ya lo verás. Para complacerla, George tomó el crucifijo, lo echó en su bolsillo y lo olvidó por completo mientras iba al centro a ver a Marianne. Era la primera vez que George y Marianne se veían en casi 8 años, y fue también el primer familiar cercano al que consintiera ver en cerca de 6 años. Marianne se sentía visiblemente encantada de recibirlo en su apartamento de una sola habitación. Sin embargo, George, sentado y escuchándola hablar lentamente, en una voz suave y de corta respiración, pronto se percató de que en verdad había algo que andaba muy mal y que se había producido en ella un cambio muy profundo. Todavía se le podía reconocer como su hermana. Los gestos que había observado en sus tiempos de infancia aún eran visibles, e incluso tenía el aire de familia que había compartido con él. Pero según lo manifestó George, parecía haber visto algo que constantemente llenaba su mente, incluso mientras hablaba con él. Ella estaba hablando para beneficio de alguien más, repitiendo lo que ese alguien más le decía. Él tenía una curiosa sensación que le estaba haciendo parecer como un tonto ante sí mismo, la sensación de que ella no estaba sola y de que él lo sabía. Pero no podía captar todo el sentido de aquello. No solamente se sentía extrañado por su comportamiento, sino por el efecto que producía en él. Le causaba temor. George no era persona que se atemorizara fácilmente, y jamás había sentido temor ante ninguno de sus familiares. Se sintió un poco mejor cuando en diversas ocasiones durante la conversación vio destellos de la personalidad que había conocido en su infancia, cuando eran compañeros inseparables. Pero en aquellos momentos, ella parecía estar pidiendo ayuda o tratando de superar algún obstáculo que le era imposible definir y que ella no le explicaba. Entonces la oleada de temor volvía a asaltarlo, y recordaba la voz de su madre cuando le dijera aquel mismo día: lo vas a ver, no lo soportará. En parte por curiosidad y en parte para satisfacer la petición de su madre, decidió ocultar el crucifijo en la habitación como aquella le había pedido. Cuando Marianne fue al baño, George colocó el pequeño crucifijo bajo el colchón. No bien volvió Marianne y se sentó en la orilla de la cama,
cuando se puso blanca como un gis y cayó al suelo rígidamente, y ahí permaneció agitando la pelvis hacia atrás y hacia adelante como si sufriera de un terrible dolor. En cuestión de segundos, la expresión de su rostro había cambiado de soñadora a casi animal. Arrojaba espuma por la boca y mostraba los dientes en un gesto de dolor e ira. George corrió afuera y llamó a sus padres desde un teléfono público. Llegaron al cabo de 3/4 de hora, trayendo consigo al médico de la familia. Aquella noche se llevaron a Marianne a su antigua casa, en la sección alta de Manhattan. Siguieron semanas que fueron una verdadera pesadilla para sus padres y para George. Ahora todos podían acercarse a ella. Yacía en lo que el doctor describe como un estado de coma. Sin embargo, podía despertar regularmente, tomar algo de alimento, caer en paroxismos, gruñendo y escupiendo. Siempre estaba incontinente y había que lavarla de manera constante. Por último, volvió a caer en ese extraño estado comatoso. En ocasiones la encontraban rondando alrededor de la habitación a mitad de la noche, tropezando con los muebles en la oscuridad, el rostro congelado en una horrible sonrisa. Se eliminaron las drogas y el alcohol como causas de su estado. También se pensó en hospitalizarla, pero por fin optaron por no hacerlo. Aun cuando estaba subalimentada, el doctor y un colega suyo no pudieron hallar ningún mal orgánico ni indicio alguno de enfermedad o lesión física. Desde el principio, el padre insistió en que el párroco viniera a la casa donde yacía Marianne, pero cada visita era catastrófica. Era como si conociera de antemano que venía el sacerdote. La atacaban terribles accesos de rabia y violencia. Despertaba, trataba de atacar al padre, arrojaba una sarta de obscenidades, se laceraba ella misma, trataba de saltar por la ventana de la habitación que estaba en un 15º piso, o comenzaba a golpearse la cabeza contra la pared. Se producían constantes fenómenos. La puerta de su habitación jamás se mantenía cerrada ni abierta. Siempre estaba golpeando. Cuadros, estatuas, mesas, en fin, todo lo que estaba ahí golpeaba y se rompía. Por último, fue todo esto, más el constante e insoportable hedor, lo que impulsó a la madre y al hermano a acudir a las autoridades eclesiásticas. No importaba que se le lavara y se le aplicaran desodorantes, que la habitación fuera aseada. Siempre estaba presente ese repugnante olor a podrido, pero se trataba de una especie de putrefacción que les era desconocida. Todo esto, junto con la extremada violencia de Marianne cuando se le acercaba a los labios un rosario o un crucifijo, convencieron por último a su familia que su enfermedad era algo más que un mal físico o mental. Cuando Peter llegó a Nueva York, a mediados de agosto, se le hizo una breve exposición del caso. Insistió en realizar 2 visitas y reconocimientos preliminares. En el curso de ellos, caso sorprendente, no se produjo ninguna violencia. Primero, acompañado de 2 médicos elegidos por él, visitó a Marianne. Ella cooperó plenamente con todos. En la segunda visita, se hizo acompañar por un experimentado psiquiatra. Este perito prolongó su examen por 2 o 3 semanas, tomando copiosas notas, grabando en cinta las conversaciones, comentando el caso con colegas e interrogando a los padres y amigos. Su conclusión fue que no podía ayudarla. Recomendó a otro amigo suyo, pero después de una sesión de hipnosis, de conversaciones más prolongadas con Marianne y después de recurrir a la terapia medicamentosa, el colega anunció que Marianne era una persona normal en lo que toca a la definición que de esto hace cualquier prueba o teoría psicológica. Eran ya los principios de octubre, antes de que Peter considerara que tenía la seguridad moral de que se trataba de un genuino caso de posesión y de que podía proceder al exorcismo. Su proyecto era empezar un lunes por la mañana. De antemano eligió a sus ayudantes y luego pasó muchas horas instruyéndolos acerca de cómo debían actuar, qué deberían hacer y qué no deberían hacer durante el rito del exorcismo. La principal función de ellos era frenar la actuación de Marianne. Peter llevó a un sacerdote más joven como su principal ayudante. Este tendría que seguir todos los actos de Peter, advertirlo si se le escapaba el dominio de la situación, corregir cualquier error que pudiera cometer
y, según las palabras del mismo Peter, espolearme y ponerme en mi lugar si cometía algún error. Todos los ayudantes recibieron una advertencia absoluta. Jamás deberían decir nada en respuesta directa a lo que Marianne dijera. Ya tarde, en la noche del domingo que precedía la mañana del lunes fijado para el exorcismo, y mientras Peter estaba sentado, conversando después de la cena con algunos amigos, recibió un angustioso llamado de George que pedía ayuda. La condición de Marianne era peor que nunca. Andaba como loca por todo el departamento gritando el nombre de Peter. Se había producido una serie de fenómenos en la casa que aún continuaban cabales y empezaban a producirse fuera del departamento de la familia. No solo se quejaban los vecinos, sus padres ya habían sido víctimas de algunos accidentes. La situación se les escapaba de las manos. Peter salió enseguida y llegó al departamento pasada la medianoche. Inmediatamente inició los preparativos para comenzar sin más tardanza el exorcismo. Sus ayudantes ya habían llegado. No se acercó a la habitación de Marianne. De acuerdo con sus instrucciones, los otros entraron y quitaron todas las ropas de la cama, colocando a Marianne sobre una manta arrojada sobre el colchón. Ella no ofreció resistencia, sino que echada de espaldas, con los ojos cerrados, se quejaba y gruñía de tiempo en tiempo. Quitaron la alfombra del piso, sacaron todos los muebles, salvo 2 piezas. Peter necesitaba una pequeña mesa de noche para los candeleros, el crucifijo, el agua bendita y el libro de oraciones. La grabadora se colocó en la cómoda. Las ventanas se cerraron herméticamente y se corrieron las persianas. Eran después de las 3:30 de la mañana, cuando por fin quedó todo listo para el exorcismo. Los 4 ayudantes se reunieron alrededor de la cama de Marianne en la pequeña habitación. La única luz era la que producían las velas en la mesa de noche. A su alrededor emanaba el desagradable olor que marcaba la presencia de Marianne. Incluso las pequeñas bolas de algodón mojadas en solución de amoníaco que habían colocado en sus fosas nasales no alcanzaban a matar aquel hedor. Ocasionalmente, el claxonazo de algún auto o la sirena de la policía sonaban en sus oídos desde la calle, 15 pisos más abajo. Ninguno se sentía a gusto. El personaje central de esta escena, Marianne, yacía inmóvil en la cama. Cuando Peter entró vestido con la negra sotana, la sobrepelliz blanca y la estola púrpura, Marianne trató de volverse de donde él estaba, al pie de la cama, pero 2 de los ayudantes la mantuvieron en su lugar. No hubo violencia hasta que levantó el crucifijo y la asperjó con agua bendita y dijo con voz tranquila: Marianne, criatura de Dios, en el nombre de Dios que te creó y de Jesús que te salvó, te ordeno que escuches mi voz y la voz de Jesús y la voz de la iglesia de Jesús y obedezcas mis órdenes. Ni siquiera él, y desde luego no sus ayudantes, estaban preparados para la explosión que siguió. Habiéndolos tomado desprevenidos, Marianne se liberó y se sentó en la cama, y abriendo la boca en una estrecha rendija, lanzó un prolongado aullido que pareció continuar sin pausa ni respiración y con toda su fuerza por casi 1 minuto. Todos se sintieron arrojados atrás por la fuerza de ese grito. No era un grito conmovedor, ni tampoco de dolor o de socorro. Era más bien como se imaginaban que aullaría un lobo o un tigre si los agarraran y los destriparan poco a poco, según describió el ex policía. Era la expresión sonora de desafío y de dolor infinitos. Los confundía y los inquietaba. El padre de Marianne se echó a llorar, mordiéndose los labios para ahogar su propia voz, pues deseaba contestarle. En un momento nos producía temor, comenta el joven colega de Peter cuando recuerda ese momento. En otro instante nos hacía llorar y luego nos producía una sensación de repugnancia, y así continuó, nos confundía. Para el momento en que guardó silencio, se habían recuperado y la habían vuelto a tender en la cama manteniéndola inmóvil. No ofreció resistencia. Había vuelto la sonrisa a su rostro, torciendo sus labios en forma de sacacorchos. Quienes la tocaban se percataban de que estaba muy fría. Su cuerpo se mantenía quieto, relajado.
Las primeras palabras que salieron de sus labios eran tranquilas. ¿Quién eres? ¿Vienes a conturbarme? Tú no perteneces al reino. Sin embargo, estás protegido. ¿Quién eres?